todos por seguirnos en el podcast Entre Dicho. Llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Seis de la mañana con 35 minutos. Muy buenos días a toda la provincia de Cotabambas, a toda la región Apurímac. Bienvenidos a una edición más del informativo Huillaricui. Hoy, 11 de febrero del año 2026. Mi nombre es Gonzalo Huirse y como todos los días, de lunes a viernes, estamos aquí con toda la información en los diferentes ámbitos, local, regional, nacional, internacional y también, por supuesto, en el bloque deportivo para todos ustedes. Una mañana bastante fría en el distrito de Chalhuahuacho, está nublado, no hay presencia de lluvias, no ha habido presencia de lluvias durante la madrugada al parecer, pero sí, la temperatura está bastante baja, así que hay que cuidarse, abrigarse un poquito y disfrutar de estas 2 horas de programa con toda la información que tenemos preparado para todos ustedes. Ya estamos en cabina en la radio y en estos momentos me acompaña, después de algunas semanas, nuestra compañera de labores, Zulema López. Zulema, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricui. Buenos días a todos los oyentes de Radio Surfo y del informativo Huillaricui. Como tú bien lo mencionas, una mañana fría y ayer en la noche un poco de precipitación, ¿no? Un poco de lluvia. Bueno, esperemos que en el transcurso del día salga un poco el sol para que nos pueda abrigar. Y ya estamos acá con toda la información actualizada. No está lloviendo como otros años, han tardado muchísimo las lluvias, hay preocupación de hecho por parte de los agricultores, aquellos que siembran papa, ajo, quinoa. Por el cultivo. Claro, están un poco preocupados, no sé cómo estará el proceso en realidad de todos los cultivos que tienen. Esperemos que no afecte la ausencia, digamos, de lluvias constantes, porque para estos tiempos ya debería estar lloviendo todos los días, pero bueno, es una intermitente de lluvias, pero esperemos que no afecte esto la producción. Recordemos que ahora también en el distrito de Chalhuahuacho, en el sector de Saxahuilca también están realizando lo que es cultivo de ajo. ¿No? Entonces, ojalá pues que no haya afectado, que lo hayan visto de la mejor manera para que ya en los posteriores meses podamos estar disfrutando de la cosecha. También lo mismo con la papa, ¿no? Sí. Mes de junio me parece que ya empieza a salir la papa. La cosecha. Empieza a salir la rica guatia. Este año pienso llevarme papita nativa para mi tierra. Sí. Te recomiendo que hagas lo mismo, Zulema. Variedad de papa. Variedad de papa, colores, sabores, espectacular. Yo cuando me he llevado un poquito de la producción de papa de la gente del distrito de Chalhuahuacho, en mi casa han quedado contentísimos. Me han dicho que traiga mucho más, así que ojalá que este año pueda llevarme también otro saco. Un saquito, ¿no? Un saquito de papa nativa, este producto riquísimo de nuestra región Apurímac, de nuestra provincia, de nuestro distrito de Chalhuahuacho también.
6 de la mañana con 38 minutos, vamos con el adelanto de la información. Bueno, como sabrá Zulema, todavía el presidente José Gerí no se desprende del escándalo del Chifagate, ¿no? Estas reuniones clandestinas, digamos, que tenía con el empresario chino. Para todo ello, se ha citado a la Comisión de Fiscalización al empresario Xiwa Yan para que pueda esclarecer, pues, los motivos por los cuales se reunió de esa manera con el presidente José Gerí. Pero bueno, el empresario chino ha indicado que no se va a presentar ante la Comisión de Fiscalización para declarar por sus reuniones con José Gerí. El presidente de dicha comisión, el señor Elvis Vergara, ha señalado que el empresario chino les argumentó, mediante una carta que ha enviado, que no puede asistir a la cita de ese día por ser ciudadano extranjero. Xiwa Yan, el empresario chino que tuvo reuniones extraoficiales con el presidente José Gerí en un chifa de San Borja, no se presentará en la Comisión de Fiscalización para hablar de ese caso, así lo ha anunciado hoy. La reunión está pactada para hoy, pero él no va a asistir. Ha dicho que no porque él es extranjero y al parecer tiene sus motivos. La carta que envía Xiwa Yan a la comisión nos dice que no va a asistir a la Comisión de Fiscalización porque él va a cumplir con el Ministerio Público primero, y segundo, que no se le puede citar porque es ciudadano chino y no puede ser interrogado así nomás. Bueno, así está la situación. Ya no se puede desprender mucho, pues, José Gerí de esta situación y de los escándalos que ha hecho que su aprobación de lo que empezó relativamente bien, recordemos, porque estaba saliendo por las madrugadas a hacer los penales, en los operativos. Exacto, no estaba copiando un poquito el sistema del presidente Nayib Bukele, pero ahora ha caído bastante a raíz de este escándalo. Y también recordarás el escándalo reciente, ¿no? De la contratación a estas señoritas, sí, que al parecer... Las visitas que tiene a Palacio. Las visitas que ha tenido, entonces ha caído muchísimo en la... Visitas nocturnas, ¿no? O sea, ingresan 5 de la tarde y salen 5 de la mañana. Bueno, hay una de ellas que ha ingresado de noche y no ha salido hasta el día siguiente, Zulema. ¿Qué hará? Tú coméntame, ¿no? ¿Qué hará una señorita ahí para quedarse en Palacio de Gobierno? Y salir al día siguiente con contrato, ¿no? Con un contrato en mano, ¿no? Arduo trabajo el que han estado haciendo quizá durante la madrugada, no lo sabemos, pero sospechosa estas reuniones con los empresarios chinos, sospechosa también estos contratos, digamos, o estas derivaciones de contratos para algunas señoritas, que en su mayoría pues son señoritas bastante guapas, ¿no? Que creo que es la debilidad, que lo dijo en algún momento el presidente de la República. Sí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo, porque incluso están diciendo que podrían censurarlo al presidente de la República y sería María Alba la que seguiría en la sucesión de la presidencia. ¿Tu creencia? Falta poco ya. Faltan 2 meses, faltan 2 meses para las elecciones, pero ojo, falta todavía para el cambio que es en julio, ¿no? Entonces, no vaya a ser que por ahí, por hambre de poder, de protagonismo también, la señora María Alba, que ya la conocemos, cómo actúa, cómo procede, por ahí que pueda mover fichas también para que pueda ser censurado el presidente de la República, el señor José Gerí. No sabemos, ¿no? Pero bueno, ojalá que el mejor panorama tenga nuestro país, si no sería definitivamente ya no sé cuántos presidentes en un periodo de 15 años, realmente preocupante, y ojalá también, no lo sé, pero si la justicia sí lo merita, que el señor José Gerí no sea uno de los presidentes que acompañen pues a Pedro Castillo, que acompañen al señor Vizcarra, ya no está el señor Fujimori, Ollanta Humala, bueno, varios, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, que está creo con prisión, arresto domiciliario, ¿no? Entonces van a crear un pabellón especial para los presidentes. Se genera. Vamos con más noticias y háblame también de la franja electoral, Zulema. Sí, desde hoy día 11 de febrero los partidos van a difundir sus propuestas en los medios. Esto se desarrolla desde hoy 11 de febrero al 9 de abril, donde todos los peruanos podremos ver y escuchar mensajes con propuestas de los partidos políticos y alianzas electorales que compiten en mira las elecciones generales 2026. Estos
podrán ser escuchadas a través de radio, televisión y plataformas digitales. A través de las elecciones generales 2026 podrán empezar a difundir sus propuestas a través de la franja electoral, un espacio de propaganda que contrata el Estado a través de la OMPE en medios durante un proceso electoral. Se trata de uno de los hitos más importantes del calendario electoral, el inicio formal de la campaña en medios masivos, bajo reglas establecidas por ley y financiadas por Estado. Un poco cuestionado también, ¿no?, el costo de la franja electoral. Bueno, bastante... 80 millones de soles. 80 millones de soles que están saliendo de tu bolsillo, de mi bolsillo, del bolsillo de todos los peruanos a través de los impuestos que pagamos, y para que ellos puedan, yo como lo dije, ¿es para qué? Para que difundan su campaña política en, digamos, propuestas que jamás van a cumplir, sí, ¿no? Propuestas inviables muchas veces, ya se ha demostrado. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que los candidatos están visitando ciertos programas de donde los entrevistan, donde realmente en vez de, digamos, sobresalir o mostrar a los peruanos que son una buena opción, se hunden solitos, se hunden. Muchas de sus propuestas son inviables en una situación social en la que estamos nosotros particularmente. Hay una señorita, no sé si viste, que proponía que en un año iba a construir un millón de viviendas, ¿no? Cosa que ni siquiera el sector privado podía hacer, pero 1 millón de viviendas. Y le pregunta, ¿pero cómo? No, que sí, con presupuesto, pero ¿cómo? Le preguntaba, y la señorita pues no ataba ni desataba, y ya empezaba pues a ser un poco más confrontacional, pero hay que estar muy atentos a las propuestas, ¿no? Como le digo, hay 80 millones de soles designados para los partidos. Tengo acá el detalle, me parece. Sí, mira, acá tengo el monto que han recibido, si no me equivoco. Alianza para el Progreso, por ejemplo, 938.000 soles, que es el monto equitativo. Monto proporcional, 2.660.000 debe ser. Bueno, Avanza País también, Partido de Integración Social, también está recibiendo presupuesto. Fe en el Perú, 938.000 soles. Bueno, ha sido bastante consciente. Y ojo que han direccionado, me parece, a un medio de comunicación parte de este presupuesto, ¿no? Y es por eso a raíz del escándalo que se ha desatado, donde, bueno, Carlos Álvarez, uno de los candidatos, ha dicho que no quiere recibir la franja electoral, ¿no? A raíz de esto. No va a ser parte, ha mencionado. Bueno, también puede ser un discurso político por parte del señor Carlos Álvarez, ¿no? Bueno, a ver, vamos a revisar un poco la información de la franja electoral. El monto se ha distribuido entre 38 organizaciones políticas que han solicitado la inscripción de sus candidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y bueno, de acuerdo al cumplimiento de la ley, la mitad de tiempo total disponible debe estar debidamente valorizado y se distribuye equitativamente entre todos los partidos y alianzas, con candidatos inscritos en el proceso electoral. La otra mitad del presupuesto también va a ser designada al tiempo debidamente valorizado y se distribuye proporcionalmente a la representación con la que cuenta cada partido político, ojo, en el Congreso de la República. Los partidos políticos que participen por primera vez en una elección disponen de un tiempo equivalente al del partido que tenga la menor adjudicación. Bueno, también hay un presupuesto, ojo, para redes sociales. En el caso de redes sociales, se puede contratar publicidad diaria hasta en 3 de ellas. El espacio contratado para hacer publicidad en redes sociales se distribuye equitativamente entre todos los partidos políticos. Bueno, en dicho sentido, del monto total de los 8.709.000 soles aproximadamente se repartieron de manera igualitaria para la contratación de medios digitales. Ojo, este presupuesto de 8 millones solamente es para redes sociales. Cada uno va a recibir 229.000 soles para redes sociales. El saldo restante, que son los 71 millones, esto has dicho que son 80 millones, ¿no? El saldo restante, que son 71 millones de soles aproximadamente, se dividió en 2 partes iguales, 35.645.000 soles para la contratación de medios de comunicación tradicionales, es decir, radio y televisión. La primera parte se repartió de manera igualitaria entre todas las organizaciones políticas, asignando a cada uno el importe de 938.000 soles.
así está la situación con el tema de la franja electoral. Desde hoy. Zulema, faltan 2 meses para decidir nuevamente, una temporada más, votar? el destino de nuestro país, ¿no? Mira, acá está el número, ¿cuántas agrupaciones 38. son? 38 organizaciones políticas. Va a ser El una mismo elector también para agarrar la cartilla y escoger y e ver identificar dónde está quizás su candidato para... los diputados, senadores. Es todo un embrollo realmente, pero bueno, hay que ir trabajando también, ¿ah? La ciudadanía tiene que ir trabajando y tiene que ir averiguando por quién va a votar. Sabemos que en primer lugar está, según las encuestas, el señor Rafael López Aliaga. Segundo lugar está Keiko. Sí. Keiko, y bueno, después ya viene la fila que no supera, creo, el 1%, el 2% de intención de voto, los demás candidatos, una lista interminable. Ahí también está el señor Carlos Álvarez, el señor Quiabra también me parece que está, el señor George Forsyth también está. Acuña, César Acuña. Pepe Luna. También está el ex rector de la UNI, ¿no? El señor López Chao. Bueno, hay que averiguar un poquito por quién va a votar, a quién le va a dar su voto, amigo oyente. Desde ya, le recomiendo. Estamos 11 de febrero, falta 2 meses. Vaya conversando en casa también, ¿no? Poniéndose ahí de acuerdo, debatiendo quizá a quién le va a entregar el futuro del país durante el próximo periodo. Miren cómo estamos. Entonces, por favor, hay que tomar un poquito de conciencia política, conciencia social, y hay que investigar a quién le vamos a dar nuestro voto en las próximas elecciones. 6:51, vamos con más noticias. Y Pedro Castillo presenta denuncia penal contra jefa del INPE y otros funcionarios tras difusión de fotos de requisa. El ex mandatario Pedro Castillo Terrones, quien cumple prisión en el penal de Barbadillo por su fallido golpe de Estado, formalizó una denuncia penal dirigida contra Shadia Elizabeth Valdés Tejada, presidenta del Instituto Nacional Penitenciario INPE, y Henry García Malpartida, director de seguridad de la sede central de dicha institución. La medida legal presentada por su abogado surge tras la difusión en medios de comunicación de fotografías del interior de su espacio de reclusión, las cuales muestran objetos personales y las condiciones de su encierro luego de un operativo de requisa realizado el último fin de semana. Bueno, las fotos un poco particulares, ¿no? Sí. De Castillo, de Ollantumala, de Toledo. Y a raíz de eso han salido denuncias también por invadir su privacidad. Ahora no sé hasta qué estado de la ley pues los pueda amparar. Lo que sí es cierto es que nunca se ha visto, creo, ¿no? Que les hayan tomado fotos, que les hayan tomado fotografías y que las hayan divulgado por ahí, ¿no? En los medios de comunicación. Tal vez, y ayer lo mencionamos, tal vez puede hacer una jugada también de el presidente de la República para desviar un poquito la mirada de los escándalos que está teniendo, ¿no? Como dijimos, el escándalo con la reunión con los empresarios chinos y también las contrataciones a algunas señoritas, ¿no? Contrataciones dudosas, digamos, y justo en estos momentos salen pues las fotografías de cómo están actualmente viviendo, digamos, los expresidentes, el señor Humala, el señor Vizcarra, el señor Pedro Castillo, donde lógicamente tenían algunas comodidades, ¿no? Dentro del encierro. Bueno, sus televisor, electrodomésticos. Sí, pero bueno, yo no sé, no he visto ningún otro recluso. Bueno, debe haber, pero no es lo normal, ¿no? No es lo normal. Bueno, he visto unas refrigeradoras, una decoración por Navidad que estaba en el cuarto de Pedro Castillo. Un televisor vi también, un televisor. Bueno, y que no sea raro, nada raro que por ahí también tengan celulares, ¿no? Claro. ¿No? Sí. Que tengan celulares por ahí para comunicarse, no sé, con sus familiares. Si tienen los delincuentes de alto rango, bueno, un expresidente pueden darle las facilidades también, ¿no? Lo sacó Beto Ortiz en su momento, un informe donde cada cosa en el penal tenía un precio, ¿no? Desde hacer una llamada telefónica, desde tener un celular en tu celda, desde tener una botella de whisky, desde tener un plato de comida adicional. Bueno, todo tenía precio, según el informe que sacó Beto Ortiz en un penal, en las cárceles, ¿no? Del INPE. Y aparte, Vizcarra también cuando salió un momento mencionó, pues, ¿no? De que podía escoger dónde pedir su menú. Encima eso, ¿ve? Bueno,
No sabemos si es una distracción de la mirada de todo lo que está sucediendo en el gobierno actual, pero sí se han difundido estas fotografías de los expresidentes de nuestra república. Pedro Castillo estaba con una camiseta de Universitario de Deportes, ¿no? Salió. De tu equipo. Sí, salió ahí, ¿no? Ha hecho quedar un poquito mal, pero bueno, salió con la camiseta, salió Alejandro Toledo también sentado, un poco derrotado, ¿no? Sí. Y Ollanthumala como al lado de la puerta, como que escondiéndose, ¿no? Pero igual se le ve. Bueno, sí, fotos bastante fuertes, ¿no? Pero a raíz de eso, como indico, ya bueno, Pedro Castillo ya ha presentado una denuncia penal, pues, ¿no? Contra la jefa del INPE y otros funcionarios tras esta difusión de las fotos de la requisa que han tenido. Lo mismo ha hecho, tengo entendido, el señor Vizcarra, y lo mismo ha hecho también el señor Ollanthumala. No sé si el señor Alejandro Toledo habrá hecho lo mismo, o a él le habrá gustado que lo saquen en fotos, ¿no? Ahí a toda la... Bueno, el abogado de Martín Vizcarra también ya ha denunciado al personal del INPE tras esta difusión de fotos de su celda en el penal Barbadí. Bueno, nunca se ha visto, y creo que han salido también a decir que durante los 15 años, creo que de Alberto Fujimori, nunca se vio nunca salieron fotos de él, ¿no? Bueno, salían fotos, creo, de cuando iba al hospital a hacerse ver, creo, el cáncer de lengua que tenía, sí, algo así, pero nunca cómo vivía Alberto Fujimori, que seguramente, no lo dudo, habrá tenido las mismas o mejores, ¿no? O mejores condiciones, porque era, bueno, mucho más inteligente, creo, sí, el expresidente Alberto Fujimori. 6 de la mañana con 54 minutos en el informativo Huillarico, y recordarles que estamos también en transmisión en vivo en estos momentos a través del Facebook de la radio. Nos pueden encontrar ahí, solo digitan Radio Surfui y pueden participar del informativo Huillarico. Y saludos a Alicia Lima, que nos escucha a través del Facebook de la radio. También estamos a través de los 102.7 de la FM y también por los 810 de la amplitud modulada. Entramos de lleno al informativo Huillaricui, hoy miércoles 11 de febrero del año 2026, ojo, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Vamos con la frase de la semana, que su lema, entre 100 frases, ha elegido esta, seguro por algo. Nuestra frase de la semana: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Nuevamente, a ver, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Esforzarse todos los días, ¿ah? Vamos a recordar qué sucedió un día como hoy, 11 de febrero, a lo largo de la historia. Un día como hoy se está conmemorando el Día del Enfermo. También se conmemora el Día Internacional del Internet. Un día como hoy se conmemora el Día Internacional y la Niña en la Ciencia. La ONU se celebra desde el 2015 para reconocer el papel clave de las mujeres en la ciencia y promover la igualdad de género en el ámbito científico. En 1547, desde Panamá, el licenciado don Pedro de la Gasta envía instrucciones a las naves de Lorenzo de Aldana sobre cómo someter al revolucionario Gonzalo Pizarro. Por primera vez se emplea en documentos oficiales el nombre Callao para referirse al puerto de Lima. Nos vamos hasta el año 1855. El mariscal Ramón Castilla decreta la creación del departamento de Cajamarca, que se separa de La Libertad. En 1905 se crea la Caja de Depósitos y Consignaciones, que se encargaría de recaudar las rentas del Estado y que daría origen al actual Banco de la Nación. Vámonos hasta el año 1950. Se crea el Servicio Industrial de la Marina del Perú, CIMA, empresa que brinda servicios de reparación y construcción naval. Es una de las principales de América del Sur. En 1990, Nelson Mandela es liberado tras 27 años de prisión en Sudáfrica, hecho histórico en la lucha contra apartheid. Y en el año de 1997 se reúnen el gobierno peruano y los miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que han tomado rehenes en la residencia del embajador japonés. Amigos, 6 de la mañana con 59 minutos ya. Vamos inmediatamente con nuestros titulares.
A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Vamos con los titulares en el plano local a través del informativo Willaricui, Radio Surfui, La Voz de Todos, 102.7 de la FM, 810 de la amplitud modulada. También estamos saliendo por Radio Guaira y Radio Poder Chasqui. La Municipalidad Distrital de Coyurqui invita a la población a participar de la Feria Gastronómica Palta Micuy Coyurqui 2026, evento que se realizará en el marco del Carnaval coyurquino y el Feliz Día de las Comadres, con una variedad de oferta de platos a base de palta como ceviche, causa, mousse, guantán con guacamole, hamburguesa vegetariana, helados, entre otros. La actividad se va a desarrollar este jueves 12 de febrero, el día de mañana, desde las 10 de la mañana en el Estadio Municipal de Coyurqui, donde los asistentes podrán disfrutar de la gastronomía local, música y tradición en un ambiente familiar. ¿Has probado el helado de palta, Zulema? No. Delicioso. Mañana invitados, me encantaría ir. Me encantaría ir a Coyurqui. Coyurqui tiene buenísima palta. En sector de Faco tiene muy rica palta. ¿Si has ido a Coyurqui? ¿Si has tenido la oportunidad de ir a Coyurqui? No he tenido la oportunidad. ¿Todavía no? Todavía no me llevan a Coyurqui. Zulema, ¿qué ha pasado? Bueno, si tienes la oportunidad, ahí puedes decirle a Guillermo Recharte de repente que te lleve a Coyurqui, ahora en carnavales de repente, para que te des una vueltita y puedas probar pues los diferentes platos en base a la paltita. Mañana, jueves 12 de febrero, desde las 10 de la mañana. Y el distrito de Mara celebrará los carnavales 2026 este domingo 15 de febrero con la realización del gran concurso de casguas carnavalescas, actividad cultural que se desarrollará en el Estadio Cóndor, con los participantes del centro poblado, comunidades, barrios y población en general, esto con el objetivo de revalorar las expresiones culturales, fortalecer la identidad local y promover la integración de los pueblos. Así lo ha informado la Municipalidad Distrital de Mara, señalando que, para mayor información y también para que puedan ver las bases del concurso, pueden acercarse al tercer piso de la municipalidad y a través del teléfono 932 65 84 14. Vamos con más noticias y la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres del Distrito de Coyurqui informó que la vía de comunicación Coyurqui-Cotabamba se encuentra temporalmente cerrada a la altura de la comunidad de Chuyuyo, sector de Zaguapata, debido a derrumbes y deslizamientos de tierra y rocas ocasionados por las intensas lluvias registradas en la zona, por lo que se recomienda a transportistas y usuarios utilizar la ruta alterna Coyurqui-Yamayupa-Cotabambas, así como acatar las disposiciones de seguridad, considerando que el deslizamiento mantiene actividad continua y representa alto riesgo. Esto mientras que las labores de limpieza y rehabilitación de la vía han sido programadas para los próximos días y serán comunicados oportunamente, exhortándose además a la población a reforzar las medidas de prevención ante la temporada de lluvias intensas que viene afectando diversas vías del distrito de Coyurqui. Y atención, en Cotabamba, cerca de 900 familias del centro poblado de Tambobamba iniciaron el proceso de formalización de sus terrenos con COFOPRI, con brigadas que visitarán casa por casa para empadronar 881 viviendas y recabar datos que permitan avanzar hacia la emisión de su título de propiedad registrado, un paso clave para la seguridad jurídica, el acceso a servicios y el desarrollo territorial en la zona. Vamos con más noticias. Vamos ahora con la sección regional y en Abancay un grave accidente de tránsito ocurrió en el sector de Cotarma, distrito de Pichirgua, cuando un vehículo con varios pasajeros se despistó y cayó a un abismo, dejando 4 personas fallecidas y 3 heridas. Los sobrevivientes fueron auxiliados y trasladados al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, mientras que efectivos de la Policía Nacional del Perú y bomberos realizan labores de rescate, y el Ministerio Público asumirá las diligencias para esclarecer las causas del hecho.
7 de la mañana con 4 minutos y atención, Arequipa se convirtió en una de las ciudades de Latinoamérica donde más tiempo se pierde en el tráfico, con los conductores y usuarios atrapados en la congestión hasta 155 horas al año, esto durante el año 2025, según datos del TomTom Traffic Index y análisis del Instituto Peruano de Economía, lo que evidencia un grave problema de movilidad urbana que además genera pérdidas económicas y afecta la calidad de vida en la ciudad debido a las largas esperas en avenidas saturadas y el constante aumento de vehículos en las principales vías. Vamos con más noticias. Y una banda armada asaltó a más de 30 vehículos en la carretera Coasa-Juliaca en el sector de Intihuatana, provincia de Carabaya, en Puno, donde los delincuentes bloquearon la vía, amenazaron a conductores y pasajeros con armas de fuego y disparos al aire, robaron dinero, celulares y otros objetos de valor. Durante el ataque se registraron personas heridas, una de ellas por impacto de bala, mientras los asaltantes huyeron en una camioneta con rumbo desconocido, por lo que las autoridades activaron operativos para dar con su paradero. Y en Machu Picchu, un grupo de personas anunció la posibilidad de acatar un paro y bloquear la vía férrea con la intención de presionar a las empresas ferroviarias para autorizar el transporte ilegal de combustibles en trenes, medida que fue rechazada por Ocinermin y Ocitran al advertir que dicha práctica es ilegal y representa un grave riesgo para la seguridad de pasajeros, trabajadores y el turismo, por lo que las autoridades alertaron sobre posibles responsabilidades legales ante cualquier acción que vulnere la normativa vigente. Y en Puno, miles de danzarines y músicos recorrieron las principales calles de la ciudad participando en una gran parada folclórica y veneración en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria, patrona de la región, con la presencia de 48 conjuntos de trajes de luces, como diabladas, caporales y morenadas que llenaron de color, música y tradición el evento cultural que forma parte de la festividad declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y en Apurímac, la red asistencial de salud informó que cuenta con 91% de stock de medicamentos para la atención de sus asegurados en la región, destacando que la mayoría corresponde a fármacos esenciales que cubren necesidades prioritarias de salud y que se están realizando compras y préstamos de medicamentos entre redes para garantizar la continuidad de tratamientos, especialmente para enfermedades oncológicas, crónicas y raras, reafirmando así su compromiso de brindar atención oportuna y de calidad a la población asegurada. La Policía Nacional del Perú desarticuló en Puno a una presunta banda criminal dedicada al préstamo ilegal bajo la modalidad gota a gota, denominada Los Credinorte, durante un operativo en la avenida Costanera, donde se detuvo a 5 personas, entre ellas 4 venezolanos y un colombiano, e incautaron un vehículo mayor y 14 motocicletas. Ahora los detenidos son investigados por su presunta participación en delitos contra el patrimonio, la fe pública y la extorsión relacionados con esta actividad ilícita. 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos con los titulares en el ámbito nacional. La Junta Nacional de Justicia decidió abrir una investigación preliminar contra el juez Richard Concepción Carguancho, magistrado del primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por presuntas irregularidades en la tramitación de un incidente de apelación dentro de un proceso penal. Esto tras una denuncia derivada de hechos puestos en conocimiento por el Tribunal Constitucional que motivó la evaluación de si su actuación se ajustó a los deberes funcionales y estándares de conducta que rigen el ejercicio de la magistratura. Una requisa extraordinaria realizada por el INPE y el grupo GOES en el penal Barbadillo, donde cumplen prisión los expresidentes Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, reveló comodidades y artículos no autorizados como televisores, refrigeradoras y equipos en espacios individuales, avivando la polémica sobre un presunto trato penitenciario privilegiado y desigual, lo que ha generado críticas públicas, denuncias legales por la vulneración de la intimidad y pedidos de investigación al director del penal para esclarecer estas posibles irregularidades en la aplicación del reglamento penitenciario.
Y Jaime Freun López presentó su renuncia al cargo de candidato a la primera vicepresidencia por el partido Salvemos al Perú, esto ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, dejando vacante ese puesto en la fórmula presidencial encabezada por Antonio Ortiz Villano y con Giovanna de Murtas Moya como segunda vicepresidenta, en un movimiento que refleja diferencias internas en la agrupación a menos de 2 meses de las elecciones generales 2026 y que fue oficializado por la resolución electoral correspondiente. 7:09 de la mañana y la congresista Milagros Jáuregui fue denunciada penalmente por presuntas irregularidades en el refugio La Casa del Padre, al que se acusa de haber causado daño psicológico a niñas víctimas de violación por no garantizar atención adecuada y exponer públicamente a las menores. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público, que deberá iniciar diligencias para determinar posibles responsabilidades y evaluar la situación del albergue. Bueno, lamentable esta situación de la congresista Milagros Jáuregui. ¿Cómo va a exponer pues a todas las menores ahí algunas con sus hijos frente a las personas? Lamentable. 7 de la mañana con 10 minutos. El presidente José Gerí protagonizó un encuentro informal con el nuevo embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro. Al compartir una comida y publicar el diplomático en redes una foto de ambos comiendo hamburguesas con la frase "cambiando el menú". Bueno, compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú, lo que generó reacciones y vinculaciones con la reciente polémica por reuniones no oficiales del mandatario, mientras la reunión fue interpretada por algunos analistas como un gesto con implicancias políticas en el contexto de las relaciones bilaterales. No sé qué le ha pasado a José Gerí. Había empezado bien, pero en el transcurso parece que el poder un poquito se le ha movido y empezó a hacer cosas inoportunas que lógicamente han bajado el nivel de aprobación que tenía en su momento bastante alto y hoy en día pues ha bajado muchísimo. Vamos con más noticias y el presidente del Consejo de Ministros indicó que Perú y Francia van a encontrar la manera de articular sus voluntades para reemplazar a la empresa francesa cuestionada. Esto, confirmando que hay un entendimiento sumamente cordial entre Francia y Perú. Álvarez dice que la nueva carretera central va de todas maneras. El proyecto va de todas maneras. Ahí hay un acuerdo que va más allá de lo normativo. Es un acuerdo de países, de una amistad de siglos, como Francia y Perú. Y lo que queremos es que se siga manteniendo esta cordialidad y ese entendimiento. Bueno, como se sabe, Provías Nacional decidió rescindir dicho acuerdo debido a que en noviembre del año pasado la Defensoría del Pueblo alertó sobre la inhabilitación de la empresa Egis, integrante del consorcio francés, debido a ciertas conductas y actos prohibidos señalados por organismos internacionales. Al respecto, Álvarez Miranda destacó que tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como otras entidades internacionales advirtieron en su momento al Perú de este problema de corrupción. No obstante, cuestionó que a pesar de ello, esta empresa haya figurado sin que aparentemente nadie en Francia ni en Perú haya reparado en un hecho concreto. Bueno, mencionó que va a la carretera central. 7 de la mañana con 13 minutos y Fernando Rospigliosi dice que no cerrará el despacho de José Gerí en el Congreso. Yo no puedo intervenir, ha manifestado. El presidente del Congreso indicó que él no puede despedir, mover, sacar a ningún trabajador de ningún congresista y que la única forma de cerrar la oficina legislativa de Gerí es que él decida despedir a todos y cerrar su despacho. Y Fuerza Popular pidió al Poder Judicial que revoque la resolución que ordena su incorporación como persona jurídica en el caso a las peruanas. El partido político Fuerza Popular solicitó al Poder Judicial que revoque la resolución que ordena su incorporación como persona jurídica dentro del proceso penal seguido al exsecretario general de este partido político, Joaquín Ramírez, y otros por el caso denominado a las peruanas. Fuerza Popular presentó un
un recurso de apelación contra la resolución que emitió la juez Margarita Salcedo el pasado 15 de diciembre del 2025, en lo que declaró fundado el requerimiento que hizo la Fiscalía contra el lavado de activos asignado al caso el 30 de abril del 2025, para que dicho partido político fuera incorporado como persona jurídica dentro de este proceso penal. 7:14, vamos con los titulares en el plano internacional. Y el gobierno de El Salvador anunció una guerra sin cuartel contra las bandas dedicadas al contrabando de mercadería, tras el asesinato de un cabo del ejército en la zona fronteriza, con el presidente Nayib Bukele instruyendo a las autoridades a ir contra todas estas organizaciones, fortalecer operativos de seguridad y solicitar colaboración de Guatemala para la entrega de personas vinculadas a estas redes. Y las fuertes nevadas que afectan a Japón desde finales de enero han dejado 46 muertos y al menos 558 heridos, según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, mientras la nieve ha sepultado comunidades del norte del país, generando caos en el tráfico y provocando múltiples accidentes, como caídas desde techos o resbalones al intentar retirar la nieve, con acumulaciones de hasta 1.3 metros en zonas como Aomori, donde la situación climática extrema sigue complicando la vida diaria de los residentes. Y en España, conductores de trenes han iniciado una huelga nacional de 3 días en Madrid y otras regiones en protestas por la seguridad del sistema ferroviario tras recientes accidentes que dejaron decenas de muertos y heridos, incluidos 2 choques y descarrilamientos en enero que provocaron numerosas víctimas y cuestionamientos sobre el estado de la red ferroviaria, mientras los trabajadores exigen mejoras urgentes en protocolos e infraestructura para proteger al pasajero y el personal. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a través de su Comando Sur, atacaron este lunes una lancha en aguas internacionales del Océano Pacífico que, según inteligencia militar, estaría vinculada al narcotráfico, dejando 2 personas muertas y un sobreviviente, tras lo cual la Guardia Costera estadounidense activó un operativo de búsqueda y rescate para socorrer al tripulante que escapó del ataque, que se suma a una serie de ofensivas similares en rutas marítimas usada para redes ilícitas desde el 2025. 7 de la mañana con 16 minutos, vamos con los titulares en el plano deportivo. Y Alianza Lima recibirá hoy al equipo 2 de mayo de Paraguay en el Estadio Alejandro Villanueva en Matute por el partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, con la obligación de ganar para avanzar a la siguiente ronda, luego de haber caído 1-0 en la ida en Paraguay. El encuentro se jugará a las 7:30 de la noche en una serie que decidirá qué equipo accede a la fase 2 del certamen continental. ¿Has visto los memes, Zulema, del partido de Alianza Lima con 2 de mayo? Sí. Decían de un doctor que le tocaba turno y tuvo que ir a jugar contra Alianza Lima. ¿Cómo será, no? ¿Le gana o no le gana Alianza en Matute? Se tiene 2-0. Tendría que ganarle 2-0, ¿no? Sí. No ¿Tú qué sé. crees? Ya no está Hernán Barcos, ¿no? No, ya no está. Y bueno, los otros jugadores ya fueron retirados también, pues, ¿no? Sigue Pablo Guerrero, ¿no? Sí, pero No pasa nada, ¿ya? no pasa nada con Pablo. ¿Cuántos años tiene Pablo? Tiene 40 ya. 40 Ya. añitos ya. No. Pero bueno, mira, el capitán Barcos tiene 41 años y le ha hecho un Claro. gol al Garcilaso, ¿ah? Al Garcilaso fue, sí, ¿no? Al Sí. Garcilaso le hizo un gol el capitán, el pirata Barcos. Y bueno, vamos a ver ahora, como dices, Alianza Lima está con bastantes bajas por este problema que tuvo Las denuncias, ¿no? Zambrano, Trauco y otro jugador más, se me olvidó el nombre. ¿Peña? Peña y Sergio Peña, sí. Bueno. Vamos con más noticias. Y Cusco Fútbol Club emitió un comunicado oficial tras la polémica del penal cobrado por el árbitro Kevin Ortega en el partido que igualó 1-1 ante Universitario de Deportes, reafirmando su respeto al sistema arbitral, VAR y a la Comisión Nacional de Árbitros, aunque subrayó la importancia de aplicar criterios uniformes y equitativos en todas las fechas del torneo para preservar la transparencia y credibilidad de la competencia, luego de que CONAR
anunciara sanciones a Ortega y al VAR por la decisión discutida en los minutos finales del encuentro. Un robo lo que le hicieron a Universitario, ¿no? Ya salió la CONAR a manifestarse, felizmente. La Comisión Nacional de Árbitros, la CONAR, dispuso que los audios del VAR de la Liga 1 sean de carácter público, como parte de sus medidas para transparentar las decisiones arbitrales tras las protestas por fallos polémicos que afectaron a equipos como Universitario de Deportes y Alianza Lima, con el fin de que jugadores, cuerpo técnico, prensa y afición puedan conocer, de alguna manera, puedan conocer las explicaciones de los árbitros en jugadas controversiales y así fortalecer la creatividad del torneo Apertura. Muy bien, 7 de la mañana con 19 minutos. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo Guillaricue. Les pedimos que nos acompañen hasta las 8:30 de la mañana. No se vayan. En estos momentos está en plena ejecución las dos pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo, ya no es por cuadras, ya no, son 3,5 kilómetros aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nangra, prácticamente, ¿no? Hasta el lugar denominado Nangra. También, bueno, el anfiteatro, que es el sueño de todos los salvachinos, está en plena ejecución, señor Radio Sur. También el terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena ejecución. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena ejecución. Ancascocha, siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y reguilias mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Guillaricue. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos. El caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. Que Radio Surfo siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Guillaricue. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas que siempre han atendido, y felicitar, la verdad, darle un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfo. Fomentación folclorista, costumbrista, región Insmanta, las comunidades altoandinas, Nisanguna-Manta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfo florezca más como nuestro Ica Surfo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Guillaricue. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, en nuestro sector Vacún. A otras comunidades también están afectados.
comunidad sur, manta, allá en el distrito de Maramanta. Caída que pesquero un 5 de la tarde, manta. Papata, abas con la carta, hay cortesía, con el kilo, con el asnapato. Perdona, con la checa, con el chátaro, un costacho, a la checa, pilarame. Que comunidad de manta, bajar y cambiar, pairante, tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasa un gay, con parte alta, Zamboa, hasta casi que ellos. Entonces, que ya pan, que ya han capaz de mi papata, kinuat, abasta, ya pan pro, que más ya pan, asistía, pues ya estamos a trabajar y camino radio, Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboa cantidad Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un cuerpo de masa. Iván Cruz de acá, distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguanté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajmata, no cae pura, bajar en la costa, ponen más que todo, no cae alguien que no cae y muy chico. Autoridad municipal declaramos una zona de emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay zonas de manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 26 minutos. Estamos de vuelta en el informativo Huillaricuy a través de los 102.7 de la FM, 810 de la amplitud modulada. Un saludo para todos los que nos sintonizan también a través de Radio Poder Chasqui. Y también, por supuesto, en Radio Guaira. Nuestros aliados en la información, tanto en Coyurqui como en Tambobamba. Y bueno, en el Ticapayana 2026 vamos a celebrar sin duda alguna nuestras raíces y el sabor de casa con la papa maguay, producto andino que da identidad a nuestro tradicional puchero carnavalesco. Así que se invita a compartir en familia, cocina con lo nuestro y vivan la fiesta con tradición y orgullo cotabambino. Festival de la Papa Maguaya, ojo, Payanca 2026, concurso de papas de diferentes variedades más gastronomía típica. Esto en la Plaza de Armas de Tambobamba. Están todos cordialmente invitados. 7 de la mañana con 27 minutos.
7:28. Vamos a enlazarnos vía telefónica en estos precisos momentos con Maribel Arequipa Mendoza. Ella es atleta profesional, natural del centro poblado de Tambuya, aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Ella se está preparando para una media maratón. Y bueno, vamos a conversar con ella para que nos comente un poco acerca de esta preparación y también para que nos indique de alguna manera cuál es el llamado que está haciendo Maribel, deportista destacada. Maribel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Willaricui. Muy buenos días Radio Surfui y a todas las personas que nos están escuchando de sus casitas. Bueno, Maribel, para nosotros es un orgullo desde ya que tú seas una deportista destacada de nuestro distrito de Chalhuahuacho, del sector del centro poblado de Tambuya, ¿no? Tú te dedicas a lo que son las maratones. Así es, me dedico a medio fondo y maratón. Medio fondo. Que consta, 21 kilómetros y 42 kilómetros. Correcto, Maribel. ¿Desde qué edad tú estás entrenando? ¿Desde qué edad ya eres una atleta de alto rendimiento? Sí, hace 3 años he empezado a practicar este deporte a lo profesional. He empezado con los 23 años y pues ha sido una trayectoria, un proceso muy duro para mí porque yo desde pequeña casi no practicaba. Sí me gustaba el deporte, pero casi nunca he practicado, ¿no? Y ahora acá estudiando encuentro este talento que tengo y pues ahora estoy ejerciendo. ¿Dónde te encuentras entrenando actualmente, Maribel? Actualmente me encuentro acá en Huancayo, donde están todos los deportistas de alto rendimiento. Tenemos conocimiento tú también que has clasificado a un sudamericano. De repente nos puedes comentar acerca de ello y también qué otras competiciones se vienen o qué competencias tienes preparadas. Así es, he podido clasificarme en cross country, que es 10 kilómetros, se llevó en Colombia, que es sudamericano, y también de sudamericano he podido clasificarme también igual en cross country, 10 kilómetros, en Estados Unidos, Tallahassee. Correcto. Bueno, Maribel, ¿y cuál es el llamado que tú quieres hacer a través de este medio de comunicación? Muy aparte que también la gente te conozca y sepan que hay una atleta de Chalhuahuacho, de Tambuya, que está representando realmente al Perú y que seguramente más adelante también va a lograr cosas maravillosas. ¿Cuál es el llamado que tú quieres hacer a través de nuestra onda radial? Mi llamado es que inspirar a los jóvenes. Sé que hay bastantes jóvenes allá en Apurímac, Chalhuahuacho, Cotabambas, mi pueblo también, muchos no se atreven a lo desconocido y me gustaría incentivarles que también practicar el deporte es muy bonito, te lleva a lugares que nunca has llegado y tener un sueño y una meta clara. También hacerles saber a mi autoridad que está en Tambuya, mayormente a las autoridades, ¿no? Que también para poder uno salir adelante necesita bastante apoyo, ¿no? En esa parte me gustaría tenerle ese conocimiento a ellos, ¿no? Pero quizás yo no voy constantemente a mi pueblo o a Chalhuahuacho por motivo de mis entrenamientos, por motivo de muchas cosas, ¿no? Entonces, en algún momento cuando llegue espero verla su cariño y todo eso, ¿no? Yo sé que voy a lograr muchas cosas más llevando el nombre en alto de nuestro Apurímac, Cotabambas y Chalhuahuacho. Estamos seguros de que así va a ser, Maribel, y nosotros vamos a hacerle seguimiento también a tu carrera deportiva, porque desde ya eres un orgullo para todo el distrito de Chalhuahuacho. Te comento, Maribel, que el año pasado Surfui cumplió 15 años, hicimos una maratón, una media maratón, no sé cómo, una carrera pedestre, digamos. Sí, correcto, y bueno, si volvemos a hacer esta actividad deportiva, nos encantaría que tú seas ahí la abanderada para dar inicio a esta maratón, celebrando tal vez un año más del aniversario de Radio Surfui. Así es, para mí será mucho gusto, siempre yo al deporte voy a apoyar y me encantaría estar ahí. Correcto, Maribel. Bueno, te agradecemos por esta pequeña entrevista, qué gusto conocerte, qué gusto saber que eres del centro poblado de Tambuya, de nuestro distrito de Chalhuahuacho, que eres un atleta profesional,
que se viene entrenando en Huancayo. Y bueno, has clasificado a este sudamericano, ¿no? Que se llevó a cabo en Colombia y los mundiales de cross country en Estados Unidos. Y bueno, actualmente estás preparándote, así que la mejor de las suertes y seguramente, Maribel, vamos a estar conversando más adelante contigo, donde nos vas a traer sin duda alguna buenas noticias. Así es, muchísimas gracias más bien por la entrevista. Gracias a ti, que tengas un excelente día, cuídate mucho. Gracias. Siete de la mañana con 33 minutos en el informativo Willaricui. Bueno, estábamos comentando a horas de la mañana sobre esta citación que ha tenido el empresario chino Xihua Yang ante la Comisión de Fiscalización para declarar por sus reuniones con José Gerí. Estaba citado para hoy, y Elvis Vergara, presidente de dicha comisión congresal, ha señalado que el empresario chino les argumentó mediante una carta que no puede asistir a la cita de este miércoles por ser ciudadano extranjero. Xihua Yang, el empresario chino que tuvo estas reuniones pues extraoficiales con el señor José Gerí en un chifa ahí en San Borja, no se va a presentar hoy miércoles en la Comisión de Fiscalización para hablar de este caso. Así lo ha anunciado hoy el titular de dicho grupo congresal, Elvis Vergara, quien cuestionó las excusas que el extranjero le dio. Bueno, él ha indicado que no va a asistir a la Comisión de Fiscalización porque él va a cumplir primero con el Ministerio Público. Y segundo, que no se le puede citar porque es ciudadano chino y no puede ser interrogado así nomás. Y bueno, actualmente el paradero de Xiaodong es un misterio. Por otro lado, el congresista señaló que el otro empresario chino, que habría mantenido también una reunión con Gerí, es Yiwu Xiaodong, y este sí les confirmó su participación en la sesión de hoy, pero reveló que cuando se le quiso notificar su citación en el domicilio donde debe cumplir prisión domiciliaria, no estaba ahí. Bueno, están pasando cositas, ¿no? Le están pasando cositas a Zulema. Bueno, deben ser parte de la estrategia también del presidente, que no declaren, estar esperando que pase por ahí alguna otra cortina de humo, como sucedió con esta intervención en los penales. Barbadillo, ¿no? Me imagino, ¿no? Presidentes. Y ojo que está por ahí, hay bastantes rumores de que podrían censurar al presidente, como te comenté, y estaría entrando pues María Alba a la presidencia, ¿no? Antes de que se haga el cambio de mando en el mes de julio, porque tan solo faltan 2 meses. Para las elecciones. Para las elecciones, ¿no? Entonces, no sabemos, el destino de verdad político de nuestro país es incierto. De milagro nuestra economía no se cae. Muchos han aludido a que se trata pues de que Julio Velarde esté en el BCR. Y hace poco también hubo una entrevista, no sé si la viste, a Julio Velarde, donde le indicaban si iba a seguir, ¿no?, al mando del BCR. Él dijo que si le preguntan ahora, no, pero que si le preguntan mañana, no sabe, ¿no? Va como que paso a paso el señor Julio Velarde. Y mencionó también que tiene sus pupilos, ¿no? Tiene, no creo que unos 2 o 3 que por ahí le pueden seguir el camino. Ojalá, ¿no? Pero nadie como Julio Velarde, yo creo, ¿no? Y la gente en los comentarios también explotó en la entrevista porque dijeron, por favor, señor, no se vaya nunca, usted tiene que trabajar hasta los 99 años. Ya está mayor Julio Es mayor Julio Velarde, pero todavía continúa bastante lúcido, ¿eh? Sí, ¿no? La verdad que sí, bueno, y va a varias universidades, pues, ¿no?, a dar charlas y tiene presencia en las redes sociales, en los medios de comunicación. Bueno, esperemos que bueno, se arreglen las cosas en nuestra situación social, política y, bueno, económica también. Siete de la mañana con 37 minutos.
Bueno, Fuerza Popular ha pedido al Poder Judicial que revoque la resolución que ordena su incorporación como persona jurídica en el caso Alas Peruanas. Han presentado un recurso de apelación contra la resolución que emitió la juez Margarita Salcedo, en la que declaró fundado el requerimiento que hizo la Fiscalía contra el lavado de activos asignado al caso para que dicho partido político fuera incorporado como persona jurídica dentro de este proceso penal. El partido político de Fuerza Popular solicitó al Poder Judicial que revoque la resolución que ordena su incorporación como persona jurídica dentro de este proceso penal seguido al exsecretario general de este partido político, Joaquín Ramírez, y otros por el caso denominado Alas Peruanas. Bueno, y a través de su defensa legal, Fuerza Popular presentó un recurso de apelación contra la resolución que ha emitido esta jueza, Margarita Salcedo, el pasado 15 de diciembre del año 2025, en la que declaró fundado el requerimiento que hizo la Fiscalía contra el lavado de activos asignada al caso el 30 de abril del 2025 para que dicho partido político fuera incorporado como persona jurídica dentro de este proceso penal. Y bueno, tras verificar el cumplimiento de los presupuestos objetivos y formales que establece el Código Procesal Penal, la magistrada resolvió el pasado 27 de enero conceder este recurso de apelación y remitirlo a la segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. Bueno, así está la situación para Fuerza Popular, que ha pedido pues al Poder Judicial que revoquen la resolución, esta que ordena su incorporación como persona jurídica en el caso Alas Peruanas. 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos inmediatamente con un enlace telefónico a través de los 102.7 de la FM. Estamos con Franklin Flores. Franklin, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, estimados amigos de Radio Surfing. Un saludo a nuestros hermanos de la provincia de Cochabamba, a nuestras autoridades, a nuestros productores y productoras del campo. Muy buenos días. Buenos días, estimado Franklin. Tenemos entendido que va a haber un evento muy importante en la Plaza de Armas de Tambobamba, por favor, para que nos puedas dar todos los detalles a través de Radio Surfing. Bien, sí, efectivamente la Municipalidad Provincial de Cochabamba, presidida por el ingeniero Dante Contreras Galloso y el Consejo Municipal, a esto la Gerencia de Desarrollo Económico Local y el proyecto de articulación comercial, pues tienen un trabajo de poder articular al mercado a nuestros hermanos productores, y por eso es que cada año se realiza el Festival de la Papa Maui, es la primera cosecha del año, y directamente se trabaja con los productores de la comunidad de Tayanja. Entonces mañana a partir de las 5 de la mañana estamos ya en la Plaza de Armas de nuestra provincia de Tambobamba, esperándole a nuestros hermanos de Tambobamba y otros distritos que nos puedan visitar para poder hacer la compra de la papa producido por nuestros hermanos de Tayanja, teniendo conocimiento de que pues el Perú, Cotabambas y otras regiones, el consumo de la papa es alto, ¿no? A nivel de Latinoamérica, acá en el Perú, estamos hablando por persona más de 100 kilos al año, ¿no? Entonces, en ese marco de poder fortalecer a nuestros productores agropecuarios, es que se viene realizando el Festival de la Papa Maui año tras año, en estas festividades carnavalescas también acompañando, ¿no?, el festejo. Y nuestros hermanos de Payanza, nuestros productores y productoras, pues van a mañana mostrar el trabajo que vienen desarrollando en la cadena productiva de la papa, y al mismo tiempo también va a haber el acompañamiento de la gastronomía, ¿no?, del tiempo. Vamos a tener la presencia también de nuestras hermanas productoras que pues están ya preparando desde ayer, incluso alistándose el tema de la gastronomía, toda a base de papa y acompañado del cuy, ¿no?, que también se ha vuelto una cadena importante acá en la provincia de Cochabamba y en el distrito de Tambobamba. Entonces yo hago esta invitación extensiva a todos nuestros hermanos consumidores que nos puedan visitar mañana a la Plaza de Armas de Tambobamba para que puedan degustar y ver de cerca
la producción de Payanca y también no invitar a los restaurantes, a las tallerías, ¿no? Que puedan comprar la papa a un precio cómodo, que se va a organizarse el día de mañana acá en la Plaza de Tamboamba. Perfecto, estimado Franklin. Bueno, la invitación entonces para mañana en la Plaza de Armas de Tambobamba desde las 5 de la mañana, esta venta de papa Maguay en sus diferentes variedades, y también por supuesto van a poder disfrutar de la gastronomía a base de la papa, seguramente acompañado de un cuisito. La comunidad que está participando es la comunidad de Payanca, así que mañana todos a la Plaza de Armas de Tambobamba. Estimado Franklin, le agradecemos por esta invitación y seguramente mañana todos los oyentes van a estar acercándose ahí a poder disfrutar de esta rica papa Maguay. Sí, más bien gracias por el espacio permitido y también aprovecho el momento para poder invitarles a ustedes, a todos los amigos de labores de Radio Surfui que pues mañana visitan Tambobamba para poder degustar y ver de cerca la producción agrícola que viene desarrollando la comunidad de Payanca. Muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias. Siete de la mañana con 45 minutos. En breves instantes vamos a conversar con el economista Fernando Romero. Él, nos trae un tema muy importante, que es el cambio en la estructura productiva. Él es socio consultor del Instituto de Cultura Ciudadana, es economista con maestría en procesos sociales y políticas económicas. Y vamos a conversar con él para que nos pueda explicar y dar mayor información sobre los cambios en la estructura productiva. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, muchas gracias al informativo Willaricui por este momento de conversación. Gracias. Entendemos que el tema a tratar hoy, Fernando, es sobre los cambios en la estructura productiva. Por favor, si nos puedes brindar información al respecto, ¿no? Sobre este tema. Así es. Sí, mira, pusimos el título de cambio en la estructura productiva. De pronto deberíamos replantearlo hacia cómo potenciar los otros sectores en nuestra estructura productiva. Y voy al tema, rápidamente. Perú es un país minero de siempre, de la época precolombina, inclusive en la época de la colonia. Nosotros exportábamos, entre comillas, a España oro y plata, ¿cierto? Y de ahí seguimos con la tradición hasta el día de hoy. Tenemos a los Andes y hay un potencial minero sustancial y hay que explotarlo, hay que aprovechar de él para poder desarrollarnos. Con ello, claro, paso a lo siguiente. Definitivamente la presencia de la minería, tanto en Apurímac como en Cusco, ha transformado su composición, su estructura productiva. En Apurímac, por ejemplo, al año 2001, la participación del PBI de Apurímac en el PBI total del país era de 0.4%, ¿no? En 2001, donde el sector minero no estaba totalmente desarrollado. Y hacia el 2024, ya con el sector minero en desarrollo en Apurímac, su participación se triplica, pasa a tener una participación del 1.2% sobre el PBI total del país. En el caso de Cusco igual, 2001 una participación del 2.1%, todo el dato del INEI, y hacia el 2024 tiene una participación del 3.9% del PBI total. Todo este incremento en ambas regiones responde fundamentalmente al sector minero, a la intervención del sector minero, que es importante. Ahora me voy a analizar cada uno de los departamentos, Apurímac y Cusco. A partir de estos sectores voy a analizar el comportamiento del sector minero y el agrícola, ¿ya? El agrícola y el manufacturero en el siguiente. Comienzo con Apurímac. Al año 2007, antes de que se tenga un desarrollo fuerte en Apurímac en el sector minero, la participación del sector agricultura en el PBI de Apurímac, ¿ya? En el PBI de Apurímac, el sector agricultura apurimeño participaba con el 14.3%, ¿ya? Y ya al 2024, con un sector minero potente, la participación del sector agricultura baja a 7%, a la mitad. Mientras que la participación
del sector minero el 2024 llega al 60%, de más o menos el 28% del 2007, o sea, más que se duplica la participación del sector minero en el PBI regional de Apurímac, ¿no? Y en el caso de manufactura, un sector importante, y paso a explicar por qué, de tener una participación en Apurímac de 4.1% en 2007 en el PBI total de Apurímac, el 2024 baja a 1.3%. Este tema es interesante. Una situación similar sucede en el departamento de Cusco. El 2001 la participación del sector agricultura en el PBI total del departamento de Cusco era del 13,4%. Hoy día es el 5%. El sector minero participaba entonces el 2001 del 10%. Hoy es el 40%. ¿Ya? Y manufactura era el 13% el 2001. Hoy es el 6.1%, la mitad, ¿no? Entonces, acá hay un tema importante a analizar. Hay que apostar siempre por la minería. Es un sector potente que tiene un impacto sustancial en la economía nacional y de Apurímac, ¿ya? Pero tenemos que ver cómo ajustamos más las cuerdas en el sector agricultura en ambas regiones, tanto Cusco como en Apurímac, ¿no? Entonces ahí hay que ver qué estrategias implementamos, porque si nosotros mezclamos agricultura con manufactura, o sea, generamos un tema agroindustrial interesante, entonces tenemos ahí un potencial importante, no solamente para el consumo regional, sino para el consumo nacional e inclusive la exportación, ¿no? Pensando en la exportación, una agroindustria exportadora. Entonces, aquí tenemos que trabajar intensamente en el sector agrario, y me permites estas simples estadísticas. Siempre he dicho que el dato mata el relato. En Cusco tenemos 174,000 productores tipificados por el Midagri. De esos 174,000, apenas 247 productores tienen cultivos destinados a la agroindustria. ¿De acuerdo? Y otros 253, de pronto son los mismos, destinados a la exportación. ¿Ya? Con asistencia técnica, de los 174,000, 25,000. Con semillas certificadas, apenas 9,000. Me voy a Apurímac. ¿Qué encuentro en Apurímac? En Apurímac tengo 80,000 productores tipificados, datos del Midagri. De esos 80,000, apenas 48 tienen cultivos destinados a la agroindustria y 63 destinados a la exportación. El tema es grave, ¿no? Con asistencia técnica 8,000 y semilla certificada 3,000, ¿no es cierto? Y acceso al crédito 8,000. Entonces, el tema es ese. El tema es ese. ¿Cómo y qué debemos hacer para promover el sector agropecuario y pensar en él en un sector que pase a la transformación, que pase a la agroindustria de manera potente y podamos revertir aquellos indicadores que acabamos de mencionar, tanto para Apurímac como para Cusco, ¿no es cierto? Entonces ahí paso a lo siguiente. Es importante el sector minero, pero tenemos que diversificar nuestra oferta productiva. Y una de ellas es, nuevamente, en la mezcla de la agricultura con la manufactura, en esa generación de agroindustria, ¿ya? Hay que rescatar lo siguiente. Según un titular del diario El Comercio al 28 de septiembre del año pasado, dice claramente y con toda razón, Apurímac vuelve a ser la cuarta región minera más grande del país. Muy bueno, ¿no es cierto? Mientras tanto, en Cusco, en el mismo diario El Comercio, en la misma fecha, en el mismo artículo, es un artículo del IP, publicado por El Comercio, Instituto Peruano de Economía, dice sobre Cusco: en contraste, Cusco se vería reducida el crecimiento por la reciente paralización de la mina Constancia por conflictos sociales. ¿A dónde voy con esto? De que si bien es cierto el sector minero es potente, ¿ya? Pero es un sector que depende altamente del contexto internacional. Ojo, ¿qué pasa si en este momento entramos en una crisis internacional? China nos deja de comprar el cobre a los ritmos que quisiéramos
el precio internacional del cobre cae, y en fin, entonces vamos a ver afectada nuestra economía, tanto en Apurímac como en Cusco. Nosotros necesitamos generar una dinámica endógena, una dinámica propia, y esa puede surgir, debe surgir de potenciar el sector agrícola y la manufactura, en la manufactura, esa combinación. Eso es un tema interesante. ¿Y qué herramientas tenemos al respecto? Ya hay estrategias que se manejan a nivel nacional, pero le falta fuerza. Estaba el caso, por ejemplo, de PROMPERÚ. PROMPERÚ es una instancia del MINCETUR. PROMPERÚ tiene una capacidad de articulación, de promover la producción nacional hacia los mercados internacionales, y creo que ahí hay una potencia interesante para poder trabajar en articulación con ellos. El Ministerio de Agricultura, definitivamente hemos observado que tiene mucho que hacer, está muy a la saga, muy atrasado en sus actividades. Hay un actor aquí importante y no lo estamos utilizando, es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene toda una gama de profesionales en diplomacia, embajadores, que están en todas partes del mundo y tienen información riquísima. Y no estamos trabajando con ellos, Ministerio de Relaciones Exteriores. Y otro tema más, los famosos Procompite. Estos Procompite que a través de la modificatoria, ahora cada gobierno regional y cada municipalidad deberían generar Procompites cada año, no se están aprovechando de la manera adecuada. Hasta yo diría que se están mal aprovechando, porque sabemos de muchos Procompites que se generan, a ellos ganan el Procompite, les transfieren los recursos, máquinas, insumos, qué sé yo, y funcionan un rato y después los socios de las AEOs se están repartiendo aquello y todo queda en la nada. Entonces aquí hay que hacer un trabajo intenso. Hay, como dije, instrumentos, herramientas, estrategias ya planteadas, ya normadas, para poder potenciar aquello que acabo de mencionar, el sector agrícola, pecuario, en su transformación en la agroindustria, para un consumo local, nacional y para la exportación. Por el momento sería mi comentario. Correcto, Fernando. Bueno, muchísimas gracias por ese análisis. Sin duda alguna la minería ha crecido muchísimo, sobre todo en las regiones de Cusco y Apurímac, pero esto a su vez ha hecho que repotencie otros ejes fundamentales para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Como es la educación, el sector salud, el eje de infraestructura también, sobre todo en la región de Apurímac, ha cerrado muchísimas brechas en el sector educativo, ha acercado también muchos servicios de salud en diferentes comunidades donde no llega el Estado algunas veces, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer una equiparación entre estos sectores para que también el sector agricultura, tal vez a través del canon minero, regalías, donde nuestras autoridades a través de una gestión pública adecuada puedan repotenciar también este eje fundamental también en nuestro país. Fernando, te agradecemos por ese análisis y vamos a estar conversando contigo seguramente también la próxima semana con algún tema similar. Te agradecemos. Gracias por la invitación y gracias por escucharme. Muchas gracias por todo. Buenos días. 7 de la mañana con 57 minutos, se pasa muy rápido el tiempo. A saludar a todas las personas que nos sintonizan una vez más a través del Facebook, saludar a todos los que están a través de Radio Poder Chasqui y Radio Guaira también en estos momentos. Estamos en vivo en el informativo Guillaricui. Saludar a Alicia Lima. Y vámonos hasta el distrito de Tambobamba para conversar con el profesor Aquiles Abarca, que ya está enlazado con nosotros y tiene también información importante desde el distrito de Tambobamba. Profesor Aquiles, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, mis queridos amigos. Bueno, igual mi saludo muy afectuoso a todos los paisanos de la provincia. Así es. Bueno, el día de ayer, 10 del presente mes, en mis comentarios por Radio Surfui decía que cuidado con la granizada por el fuerte solazo que dio pues antes de ayer, y el día de ayer yo ya más o menos calculaba y acerté con mi pronóstico. Amigos, anoche cayó granizada muy fuerte, aproximadamente pues inició a partir de las 8 de la noche, me indican unos 3 horas.
seguidos, afectando directamente pues sembrío de papa y otros sembríos en la parte alta del distrito de Tamobamba. Justamente en jurisdicción del centro poblado del Asacasi, de la comunidad de Asacasi, posiblemente también otras comunidades de la parte alta del sitio Tamobamba ha afectado, no solamente creo que es el lugar nomás, acá Tamobamba también, estaba por iniciar la granizada, felizmente el viento lo ha dominado y no nos ha dejado, porque acá tal vez también en la población hubiéramos estado de repente pues azotado por la granizada, porque acá también nos afecta no solamente pues a las viviendas, también afecta pues al sembrío de maíz, ya nos ha dado ya pues hasta 3 veces la granizada, muy fuerte también acá en Tamobamba, malogrando las cementeras pues como sembrío de maíz, haba, y otras hortalizas, no, hasta las frutas pues son afectadas, como manzanos, duraznos, pera, y otras frutas también son muy afectadas, pues lo derraman, pues granizada, porque son grandes, así que hay tristeza pues acá por jurisdicción del centro poblado de la comunidad de Asacasi. Así que hoy día también pues se siguen con los festejos, a pesar que hay tristeza, pero siempre ya está programado festejo carnavalesco del año. Hoy día acá en la Plaza de Armas de Tamobamba están realizando pues concurso de casua de los ancianos, ¿no? Y ancianos, que va a estar seguramente muy bonito su participación, su actuación de los abuelitos y de las abuelitas. Si tuviera alguna pregunta, mi querido amigo. Correcto, profesor Aquiles. Bueno, usted es el hombre del tiempo, al parecer en Tambobamba, lo predijo y así sucedió. Hay que tener muchísimo cuidado con la granizada. Ojalá no haya perjudicado mucho de los cultivos ahí en nuestro distrito. Mañana me comentan, profesor Aquiles, que van a estar haciendo venta de papa maguay en la Plaza de Armas de Tambobamba a partir de las 5 de la mañana. Sí, bueno, son dignos de felicitar a sus dirigentes, a los comuneros de la comunidad de Payanca, del sitio de Tamobamba. Ellos ya hace un buen tiempo, desde años antes, se han dedicado pues, a sembrar papa maguay, y ellos en verdad nomás están yendo adelante con este producto, con esta venta de papas, con el trabajo que vienen realizando. Felicitaciones a ellos, en verdad ya aprendieron ellos bastante en cuanto al sembrío de papa y otros hortalizas, no solamente papa, habas también, pues habas verdes ya están trayendo, ya traen ya los oyucos, ¿no? Las papalizas y otros productos también trae Payanca. Payanca está para mí a nivel del sitio de Tamobamba, de sus comunidades adelante con su sembrío de maguay. El día de mañana va a estar repleto pues Plaza de Armas con esta feria de papa maguay, y se les invita también pues, a los hermanos distritos también como Chalhuahuacho y otros pues que pueden visitarnos para que se lleven pues papa nativa. Ellos todavía están trabajando pues con guano de corral, con guano de ganado vacuno, de oveja. Felizmente por ahí no tiene llama. Por ahí sí, porque yo conozco pues todo, de rincón a rincón, a mi distrito de Tamobamba, igual también pues la provincia de Cotabamba, ¿no? Porque yo fui siempre un hombre andante, mi querido amigo. Bueno, muchísimas gracias, hasta el día de mañana, buenos días. Buenos días, Huiracocha Aquiles, Tupananchiscama. Tupanacama. Bueno, la invitación está hecha para mañana 12 de febrero de 5 de la mañana a 3 de la tarde en el distrito de Tambobamba, para ser más exactos en la Plaza de Armas de Tambobamba, la venta de papa maguay en diferentes variedades, y también va a haber gastronomía en base a productos con papa y también por supuesto el rico cuy. Esto gracias a la comunidad de Payanca, y esto organiza el proyecto de articulación comercial de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, donde está ahí el responsable del proyecto, el señor Franklin Flores. Mañana todos a la Plaza de Armas de Tambobamba. 8 de la mañana con 2 minutos.
Vamos a conversar en estos precisos momentos con la profesora Rosa Zamplini, regidora provincial, y nos va a comentar, ya estamos a nada ya de celebrar lo que es el Ticapayana, nuestro patrimonio cultural. Profesora Rosa, ¿cómo está? Le saluda Gonzalo Huirce, bienvenida al informativo Willaricui. Buenos días, Gonzalo. Primeramente agradecida a Dios por este nuevo día que nos permite disfrutar la belleza tambobambina, cotabambina. Sí, pues gracias primeramente por esta llamada y por el espacio brindado por Radio Surfuy. Radio Surfuy, que es un nombre tan peculiar para esta fecha de Ticapayana, que llevan un nombre tan significativo en lo que es Ticapayana. Por ende, pues, ustedes como Surfuy se ven comprometidos para poder seguir fortaleciendo la cultura y las tradiciones de nuestra población tambobambina, cotabambina. Gracias, Gonzalo, de permitirme llegar a toda la provincia de Cotabambas, nuestros 6 distritos. Sabemos que históricamente, pues, que el Ticapayana nace en el distrito de Tambobamba, en la cual, pues, estamos en la obligación moral de poder seguir fortaleciendo esta festividad tan distinguida a nivel provincial, que es, pues, también reconocida como patrimonio cultural de nuestra nación. Para ello, pues, invitar a todos nuestros hermanos de los 6 distritos para unirnos en esta fiesta el 16, lunes 16, estar en Poroto Pampa, hacer nuestro pago a la Pachamama, agradecer por todo lo que nos brinda y enseguida disfrutar con nuestras casuas, con nuestras tingas, con nuestras quenas, y de esa forma seguir resaltando estas casuas que nuestros ancestros nos dejaron como un legado cultural. Correcto, profesora Rosa. Bueno, desde aquí, desde Radio Surfuy, como todos los años, vamos a estar dándole la cobertura adecuada a nuestro rico carnaval Ticapayana, como lo hemos venido haciendo durante estos años, y también reiterar, pues, esta invitación para que todos se puedan congregar a Mamá Poroto Pampa, a disfrutar y a vivir, sobre todo, el Ticapayana, ¿no? Tienen que vivirlo. Así que, profesora, le agradecemos. Yo recuerdo que la entrevisté el año pasado también, cuando usted también se dirigía a lo que era al estadio Rairoca, también para disfrutar de las danzas tradicionales de nuestra provincia de Cotabambas. La noté muy emocionada al vivir los carnavales, y seguramente también este año se va a repetir la misma historia. Así que, profesora Rosa, a través suyo también invitar a toda la provincia de Cotabambas, a toda la región Apurímac y a las regiones vecinas que también entendemos se congregan a esta actividad cultural que, como usted bien lo mencionó, es patrimonio, pues, de nuestra nación. Así que invitarlos a todos, profesora Rosa, seguramente usted también va a estar ahí, y una delegación de Radio Surfuy va a estar haciendo la cobertura de este carnaval. Así es, Gonzalo, gracias por recordarme un detalle tan peculiar que vivimos el año pasado, todos agitaditos, pero que ni hablar podíamos porque la emoción es enorme. Definitivamente, pues, también recordar que mañana, jueves 12 de febrero, tenemos una actividad muy importante, más allá de lo que mencionaron nuestros hermanos de Payanca, con esta actividad tan importante, ¿no? Que por medio yo saludo a nuestro hermano Bruno Cabrera, que siempre aporta también el entusiasmo para poder seguir cultivando en nuestra comunidad de Payanca estas papas que definitivamente todavía tienen un arraigo de ser cultivados de manera saludable. Y también tenemos, pues, el concurso de las comadres. Mañana, pues, Gonzalo, estamos las comadres de fiesta, así es que invitamos para esta festividad tan importante y bien curiosa a la vez, porque las escenificaciones que hacen a los personajes que cada barrio elige es muy importante, es muy bonito, y definitivamente creo que Radio Surfuy debe ser partícipe de esta actividad muy bonita. Y el día 15, no nos olvidemos, Gonzalo, que el día 15 de febrero estamos en este pasacalle tan importante donde las bambas Radio Surfuy también estamos seguros que seguirán fortaleciendo con vuestra presencia. Es el concurso de danzas a nivel barrios, instituciones y comunidades, la etapa distrital, en la cual, pues, nuestro estadio de Rairoca va a estar, pues,
uniendo a todos nuestros hermanos cotabambinos, apurimeños, cusqueños, a todos nuestros residentes que estoy segura que por las redes sociales van a estar pues también conectados, emocionados, siempre viendo a aquellos hermanos cotabambinos que residen en las diferentes regiones de nuestro país, que también residen fuera de nuestro país, como es Europa, Estados Unidos. Ellos siempre con ese sentimiento estarán el día domingo unidos mediante las redes, viendo las danzas tan lindas que nos han heredado nuestros ancestros. Por eso nos debemos sentir tan orgullosos, porque hemos heredado un legado, una cultura viva que hoy por hoy se distingue a nivel regional, a nivel de nuestro país. Y no te olvides, Gonzalo, la cita es contigo el día 16 en Mamaporoto. Nos estamos viendo, Gonzalo, y gracias Radio Surfuy, Informativo Willaricui. Ustedes que llevan este nombre tan lindo, Liz, Javier, Guillermo, Gonzalo, todos ellos los queremos ver en Ticapayana para casuar ese día. Nuestras casuas que nuestros abuelos, nuestros padres nos han heredado, y con mucha alegría y euforia los estamos esperando. Qué rica es nuestra cultura y las tradiciones de nuestra provincia de Cotabambas, profesora Rosa. Todos nos vamos a dirigir a Mamaporoto Pampa para vivir lo que es el Ticapayana. Y un saludo también para todas las comadres. Todo este mes de febrero estamos de fiesta, entonces invitados todos a vivir los carnavales de nuestra hermosa tierra, nuestra provincia de Cotabambas. Profesora Rosa, le agradezco muchísimo por esta invitación y seguramente nos vamos a estar viendo en el Ticapayana. Gracias, Gonzalo. Allí tendrás la oportunidad de ver a todas las mujeres cotabambinas bellas y hermosas. Así es que no te pierdas. Este 16 todos estamos en la explanada de Mamaporoto Pampa. Gonzalo, gracias por el espacio. Saludos a todos ustedes. Los esperamos. A usted, profesora Rosa. Tupananchis-Kama. Buen día. Tupananchis kama torachay, chay piña katuaramusun, Ticapallananchis piña, chay piña ñankunata, turanchis kunata, minkarikusun, kankunapi sama con renkichichu, kashanrami punchaykuna, llapan kuminkarikunapak, llapa Tambobamba suyumanta, Cotabamba suyumanta, junio naykunapaq. Tupananchis kama torachay. Tupananchis-Kama. Bueno, ahí estuvo con nosotros la profesora Rosa Zamplini, regidora provincial, haciendo la invitación. Ya se viene el Ticapayana 2026. Todos están cordialmente invitados. En Willaricui, Surfuy Deportes. 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos con el bloque deportivo rápidamente. Hoy hemos tenido bastantes entrevistas, ¿ah? Alianza Lima se va a enfrentar hoy contra el 2 de mayo. Lo han estado molestando muchísimo, ¿ah? Hoy se va a estar enfrentando Alianza Lima con el 2 de mayo a las 7:30 de la noche. Recordemos que en el partido de ida, 2 de mayo de Paraguay, le ganó 1-0. Entonces Alianza Lima de alguna manera necesita ganar por una diferencia de 2 para pasar a la siguiente etapa. Ojalá lo haga el cuadro peruano. Está representando al Perú, ¿eh? Acá ya no hay hinchaje por la U Alianza. Hay que esperar, ojalá que haga un buen desempeño. Cusco Fútbol Club se ha pronunciado tras el polémico arbitraje de Kevin Ortega ante Universitario de Deportes. Recordarán que le cobró un penal que no existía, no había Manacanchu. El club cusqueño emitió un comunicado porque ya la CONAR ha salido a pedir disculpas por este error del árbitro Kevin Ortega. Entonces el Cusco Fútbol Club, tras esta polémica generada, reafirmó su respeto hacia el sistema arbitral, aunque remarcó la importancia de que los criterios se apliquen de manera uniforme en todos los partidos del campeonato. Bueno, claro, tienen que salir a decir eso porque les han regalado prácticamente un gol, ¿eh? Las cosas como son, cuando son. Y ese penal fue inexistente. La U estaba ganando 1-0 y gracias a este penal que Kevin Ortega, pues no sé de dónde lo sacó, el Cusco Fútbol Club pudo empatar 1-1. Vamos con más titulares en el ámbito deportivo. Buenas noticias para Alianza Lima. Fernando Gaibor se recuperó ya y estará apto para jugar hoy ante el 2 de mayo.
Ya Alianza Lima está listo, como lo indicamos, para la fase 1 de la Copa Libertadores. Y bueno, la sorpresa es la vuelta del ecuatoriano Fernando Gaibor, que ya se recuperó de su lesión. Y a través de las redes sociales, Alianza ha anunciado la lista de 23 jugadores convocados, entre los cuales está Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Eric Castillo, Renzo Garcés y Gaibor también, que está totalmente recuperado. Las bajas en Alianza Lima. Bueno, está Guillermo Vizcarra, Esteban Páez, Jesús Castillo y Jean-Pierre Archimbó. No sé si aquí contar también a Carlos Zambrano, a Trauco y a Sergio Peña. Vamos con más noticias deportivas. Y bueno, Carlos Galván, exjugador de Universitario de Deportes, el negro Galván, responsabilizó a William Riveros de polémico penal en contra de Universitario. Señaló que si cometió penal en el Cusco Fútbol Club versus la U, correspondiente a la segunda fecha. ¿Qué está hablando el negro Galván? La imprudencia de Riveros hace que el VAR compre para que sea penal. Fue imprudente, dice la desesperación. Un central no puede saltar con el brazo extendido. Es penal para mí. O sea, ¿qué le pasa al negro Galván? Bueno, y es exjugador de Universitario y ex capitán todavía. 8 de la mañana con 14 minutos. Vamos a ponerle punto final al bloque deportivo y vamos inmediatamente con las portadas de los principales diarios de nuestro país. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 15 minutos, ya está Zulema López con todos los diarios, algunos de ellos físicos, otros de ellos digitales. Bueno, hay algunos que solo sacan versión digital. Zulema, vamos inmediatamente con la lectura de los principales diarios de nuestro país. Bien, hoy miércoles 11 de febrero del 2026 tenemos las principales portadas de los principales diarios de circulación nacional y regional. Empezamos con el diario El Comercio, quien nos tiene en su portada: Fiscalía pide informes sobre reuniones de jóvenes con José Gerí, seguimiento a 5 contrataciones. Diligencia se desarrolla luego de que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ampliara la investigación al mandatario por las reuniones con empresarios chinos. La carpeta fiscal por supuesto patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias ahora incluye el presunto delito de nombramiento ilegal. Entre otras noticias, en la portada del diario El Comercio, en la sección de deportes, Alianza Lima recibe a 2 de mayo para seguir en la Copa. Esto el día de hoy se jugará a las 7:30 en el estadio Alejandro Villanueva en el Matute. Vamos con más portadas. Tenemos el diario La República, quien nos tiene en su portada el día de hoy: limeños pierden 3 horas diarias por el tráfico, en promedio según estudios del BCRP. En Lima Metropolitana, ir y volver de casa al trabajo equivale el valor económico de hasta 330 soles de una remuneración mínima, un costo que nadie reconoce. Perú representa uno de los peores indicadores de congestión vehicular a nivel mundial. Lima ocupa el primer lugar entre 501 ciudades en tiempo perdido. Entre otras noticias, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso son incluidos en investigación. Deberán acatar uso de fondos de la franja electoral en medios vinculados a candidatos. Vamos con más noticias. El diario La República, en la sección de política, Jurado Nacional de Justicia persigue al juez penal Concepción Carguancho por caso Dina Boluarte. Y Puno celebra la Virgen de la Candelaria con danzas a lo largo de 5 kilómetros. 8:18 de la mañana, vamos con el diario de Economía y Negocios del Perú, el diario Gestión, quien nos tiene hoy miércoles 11 de febrero en su portada:
advierten riesgo de sobreendeudamiento con el compre ahora y pague después. Esto según el análisis de especialistas del Banco Central de Reserva. Con esta modalidad, sin cobro de intereses, hay incentivos de comprar más, pero con deudas que no siempre son visibles en centrales de riesgos. Usuarios de este mecanismo empleado para el consumo, principalmente jóvenes con ingresos bajos y perfil crediticio más frágil. Entre otras noticias, marcas proyectan elevar sus ventas en más del 10% en campaña de San Valentín. Expectativas de categorías clave. Bueno, San Valentín ya este sábado, me parece. Entre otras noticias, pesquera Exalmar continuará sumando sinergias con Centinela. Vamos con más portadas, sí, Perú 21 tiene en su portada al presidente José Gerí con el titular Gerí acorralado. Presidente tuvo que aceptar que hubo una fiesta oculta en su cumpleaños y su amistad con creadora de contenidos en OnlyFans, Isabel Cajo. Mandatario rompe su silencio tras informe y dice que la reunión fue organizada por sus amigos. ¿En qué terminará José Gerí, no? Varias reuniones con jovencitas a altas horas de la noche en Palacio y que luego salen con contratos. Vamos con más portadas. El diario oficial del Bicentenario, el diario El Peruano, nos tiene en su portada 1.159 millones de soles para electrificación rural. Minen convocará proyectos estratégicos este año. Iniciativas cerrarán brecha de acceso a la energía a más de 4.300 localidades ubicadas fuera del ámbito urbano. Obras beneficiarán a una población aproximada de 304.000 ciudadanos en diversas regiones del país. Entre otras noticias, en la sección de política, en la portada del diario El Peruano, Plan Nacional de Seguridad Ciudadana está culminado. Se presentará este jueves, adelantó el presidente José Gerí. Y en la sección de economía, Puerto de Chancay supera las expectativas. Moviliza más carga de lo esperado, pero hay agenda pendiente. 8:21 de la mañana, vamos con más portadas. El diario Ojo nos tiene el día de hoy en su portada imparables ataques a buses. Se han registrado 169 víctimas entre choferes, cobradores y pasajeros. Atentados a unidades de transporte público de Lima y Callao dejaron 93 fallecidos y 76 lesionados. Lima Norte concentra la tercera parte de los crímenes y en Lima Sur hubo más afectados. Vamos con más noticias en la portada del diario El Ojo. Pagarán más por visitar Machu Picchu. Desde el 1 de mayo tarifas subirán para visitantes extranjeros y nacionales. Bueno, ya no será 64 soles. Vamos con más portadas y el diario El Correo nos tiene transporte bajo ataque. Cada 3 días atentan contra dicho servicio en Lima o en el Callao. Informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público detalla que entre agosto del 2024 y diciembre del 2025 se registraron 125 atentados vinculados a extorsionadores contra transportistas. Estos dejaron 169 víctimas, 93 fallecidos y 76 heridos. Entre otras noticias, en la sección de deportes del diario El Correo, Alianza se juega hoy su permanencia en la Libertadores frente al 2 de mayo. La contienda se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva a las 7:30 de la noche. El diario El Trome nos tiene hoy en su portada, miércoles 11 de febrero, golpe a pulpos en Chile y Trujillo. Fuerzas especiales chilenas detienen a 34 de banda trujillana y los comparan con el tren de Aragua. En La Libertad agarran a 4 que volaron la discoteca. Entre otras noticias, Año Nuevo Chino llega con caballo de fuego.
Vamos con más portadas, vamos ahora con las principales portadas de los diarios de circulación regional. Tenemos el diario El Sol del Cusco, quien nos tiene en su portada: buscado a nivel nacional, Jorge Acuario prófugo tras condena por corrupción. El exgobernador regional fue sentenciado a 7 años de la prisión preventiva por colusión en la compra irregular de cemento en San Sebastián. La policía activó su búsqueda a nivel nacional tras recibir la resolución jurídica. Entre otras noticias, Hospital Antonio Lorena será una de las infraestructuras hospitalarias de mayor complejidad del Perú. Consorcio Styler Ricosip SRT reafirma su compromiso para culminar el hospital más moderno del sur del país. Entre otras noticias, Chumbi Vilcas anuncia movilización en Cusco por incumplimiento de gobernador. INDECI alerta a sus autoridades sobre estafas que ofrecen ayuda falsa ante emergencias por los huaicos. Vamos con más portadas. Hoy, miércoles 11 de febrero del 2026, tenemos el Diario del Cusco, quien nos tiene en su portada: nuevamente pretenden privatizar el patrimonio. Gobierno Nacional emitió el decreto legislativo 1699, que repite los mismos argumentos del exgobernador de García y Humala. Normativa emitida por el MINCUL lleva por título Decreto Legislativo, que promueve la inversión privada en bienes públicos, actividades y servicios culturales, y aclara de interés nacional la promoción de la inversión privada en bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación de la propiedad pública, así como actividades y servicios culturales. Entre otras noticias, en el Diario del Cusco, Indecopi vigilará que colegios no exageren con útiles escolares. Entidad advirtió que la institución educativa no puede exigir determinados productos, así como también recomienda que no exija a padres de familia cumplir con todos los requerimientos desde el primer día de clases. Entre otras noticias, aceleran obras en la institución educativa Romeritos para el nuevo año escolar. Vamos con más portadas. Tenemos el diario El Chasqui, Apurímac para el Mundo, quien tiene en su portada: Pucllay 2026 ya es interés cultural del Perú. El carnaval originario del Perú vuelve a marcar un hito. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Apurímac, declaró de interés cultural al Encuentro Nacional del Carnaval Originario de Perú, Pucllay 2026, bajo la resolución directorial número 041-2026. Entre otras noticias, en Tamburco, auto se despista en Cabamba y ocupantes fueron auxiliados por bomberos y personal de SAMU. Y Abancay avanza construcción de la nueva sede agraria en Apurímac. 8:27 de la mañana, vamos con más portadas. Tenemos el diario El Pregón, el diario de Apurímac, que tiene en su portada: el pueblo despidió a sus seres queridos. Ayer, martes 10 de febrero, se realizó el sepelio de las 6 víctimas que perdieron la vida en el trágico accidente de tránsito ocurrido en el sector La Yampampa, Cotarma, en la localidad de Amarupampa. Familiares y amigos y vecinos acompañaron con profundo dolor las ceremonias fúnebres en medio de escenas de llanto y consternación por la repentina partida de sus seres queridos. Entre otras noticias, en la portada del diario El Pregón, por poco no la cuentan: camioneta se despista y árboles evitan que caigan al abismo en la ruta Canabamba-Tamburco. Y hallan sin vida a adolescente en urbanización Fonavi. Estas han sido las principales portadas de los principales diarios, tanto nacional y regional. Volvemos el día de mañana nuevamente con más información. Muy bien, 8 de la mañana con 28 minutos ya. Estamos llegando a la parte final del informativo Huillarico, y no sin antes saludar a Alfredo Salazar. Dice: buen día Radio Surfo y la voz de todo, su programa informativo Huillarico,
tu noticiero. Un cordial saludo desde Chulucanas, Liz, comadre Liz, y bendiciones por las comadres y un abrazo. Liz, comadrita, atentamente Alfredo, también rumbo al mediodía, Liz. Saludos también para Alicia Lima. Saludar al profesor Aquiles también, que siempre está enganchado a la radio, ¿eh? 8 de la mañana con 28 minutos. Los invitamos a que se queden en sintonía del informativo de Radio Surfui, la voz de todos. Con nosotros será hasta mañana a las 6:30 de la mañana con el informativo Huillaricui. Que tengan todos ustedes un excelente día. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición.